Muy bien. Bueno, ahora sí, ahora ya estamos. Hay nuevos aparatos, nuevos dispositivos y por tanto nuevas torpezas, pero en fin, nos vamos haciendo con la situación. Muy buenas tardes a todos. Hola Mila, me alegro verte, así como a ti, Geno, llevamos juntas un ratito. Mario, querido, Hola, ¿qué tal todos compañeros de viaje? y compañeros de viaje, y Ciar, y Elisa, Isela, Sara, tú eres la primera que has venido. Y bueno, a todos los demás que van apareciendo por aquí. Bueno, pues ya queda Rocío, nos quedan 2 clases antes de tomarnos el verano y vamos a aprovechar de estas 2 clases. Y bueno, yo si me aburro este verano, igual os convoco para seguir haciendo leyes, no os preocupéis. ¿Sabes? Como me voy a dejar toda la pasta en el Mar Rojo, pues entonces voy a pasar el veranito aquí en mi casita rica con mis zumitos, así que no hago leyes y tal, es decir, pero bueno, en principio sí que viene bien tomarse unas semanitas de prácticas, sin teoría, y de exámenes, ¿no? Que estamos continuamente pasando. Yo no sé si a vosotros la vida os pone a prueba a través o bien de relaciones conflictuosas o bien a través de cuestiones económicas o a través de cuestiones físicas, de enfermedad. Es decir, que la vida nos pone a prueba, y nos pone a prueba para que nosotros veamos qué tal vamos, no porque quiera fastidiarnos, ni se la tome con nosotros, ni cualquiera de las cosas infantiles que podemos llegar a pensar, sino que es una manera de ir dándose cuenta de cómo uno va. ¿Qué tal, Marta? Y bueno, pues esto, hoy habíamos dicho que íbamos a hacer leyes universales. ¿eh? Hemos estado durante todo el curso sorteando un poco las leyes a través de poner sobre la mesa cuestiones, bueno, pues prácticas de la vida cotidiana que han podido a lo mejor darnos, bueno, pues esto, no tanta teoría y un poquito más de vernos identificados con ejemplos cuando hablábamos de lo que es el ego. Hoy me he encontrado un PowerPoint en el que vamos a ver lo que es el ego un poco también. Es un PowerPoint de leyes universales que hicimos Jorge Mendoza y yo hace muchísimos años, debe ser del año 2004, 2005, y me ha parecido que habíamos trabajado mucho en síntesis de todo lo que ahora estamos estudiando. Y además, bueno, pues hay cosas simpáticas y tal que podemos ver y entonces vamos a compartir pantalla. Y vamos a repasar las leyes universales, queridos amigos, en estas 2 últimas clases. Es algo que, aunque lo hayamos hecho muchas veces, cuantas más veces lo hacemos, decía el maestro, 40 veces por lo menos. Y yo no sé si veábamos 15 o 16 y tal, ¿no? Entonces vamos a continuar y tal, con ir machacando, machacando, así hasta que nos enteremos, pero con diferentes PowerPoints, con diferentes sonidos, con diferentes olores, con diferentes visiones y tal, para que a todos nos vaya entrando en lo que llamábamos en comunicación, cada uno tiene como su clave de acceso. Y entonces, bueno, pues haciéndolo de muchos modos, tenemos muchísimas mayores probabilidades de llegar a todos y a cada uno de vosotros, que es lo que nos interesa. Y bien, bueno, vamos a ver. Ahora, compartir pantalla. A ver, vamos a poner la primera. Admite a Guille. No, ya era admitido. Y vamos a ver cosillas que, bueno, que ya hemos visto, insisto, nada nuevo bajo el sol, nunca. Pero esto va a estar interesante porque insisto en que lo vamos a hacer de manera, a ver si puedo poner pequeñito el menú para poder ver yo entero el PowerPoint, porque por de momento no lo veo. A ver. Bueno, lo primero que nos ha gustado es lo de la bomba.
Lo de la bomba que hay y tal, ahí aguardando detrás, de lo que llamamos leyes universales, ¿no? Entonces, pues es muy interesante que esta bomba de relojería, que puede darle a cada uno su interpretación, y que portamos todos y cada uno con mayor o menor mecha, con mayor o menor dinamita o con mayor o menor grado de intensidad, pues las leyes universales nos van a dar un camino para poder, bueno, pues ir con menos bombas, y con otros elementos que van a sustituir, al ir arrojando bombas. A mí me ha hecho mucha gracia porque sobre todo los transmisores, ¿no? Los sexuales, en el enneagrama también se les llama, pues lo tienen, ¿no? Y algunos subtipos que no tienen por qué ser transmisores también. Y quien parece que no lo tiene, también lo tiene, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cosillas, ¿no? Y la cuestión es falta de información y falta de entrenamiento, es lo que nos pasa, ¿de acuerdo? Que todavía estamos desorientados, no hemos verificado de alguna manera lo que esta nueva información, que además es una información que contrasta muchísimo con nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias es algo endógeno, que forma como casi prácticamente parte de la supervivencia, ¿no? O sea, nos tomamos de vida o muerte a veces como pensamos y como interpretamos la realidad, porque como nos ha ido bien, entre comillas, y con esa manera hemos salido vivos. Pues cuesta mucho de repente resetear. Y luego, por otra parte, falta de entrenamiento. Lo que tenemos entrenado son con comportamientos, y muchos años y muchas décadas algunos, de entrenamiento de otros comportamientos que queremos desentrenar. Y para desentrenar un comportamiento hay que entrenar otro comportamiento. Y entrenarlo es repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que forme parte de tu, vamos a decir, bagaje de comportamientos. Para hablar básicamente que nos entendamos todos, comportamiento. Y bueno, los excelentes resultados se suelen dar cuando de alguna manera se han aplicado herramientas de sabiduría, incluso hasta que no, aunque no las conozcamos por nombre. Es decir, cuando nos ha ido bien, hemos empleado herramientas de sabiduría, que son las que estamos estudiando. Y cuando hemos obtenido indeseables resultados es porque éramos ignorantes de haberlo hecho de otro modo. Porque partimos de la base de que cada cual hace lo que mejor sabe y puede, y no puede ser de otra manera, que haga otra cosa, a no ser que entrene otro comportamiento, y decida y negocie con todo el bagaje que llevamos, para empezar a cambiar un comportamiento, modificar un comportamiento para empezar a emitir otro, porque no se puede eliminar sin sustituir. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, porque es cómo funciona la teoría del aprendizaje, y eso es importante conocerla, para saber cómo tenemos que tratarnos, ¿no? Para modificar conductas y incluir comportamientos, entrenar otro tipo de comportamientos no entrenados. La ley se reconoce yendo contra ella, lo cual es bastante contrastante. Es decir, cuando conoces la ley, cuando vas contra ella, la violas y obtienes unos resultados. Y entonces esos resultados algunas veces son tan contrastantes y nos hacen sufrir tanto, que de alguna manera nos levanta para buscar información. Es decir, el hecho de que podamos violar las leyes es lo que nos permite evolucionar. Dentro de lo que necesito, no todo es hermoso. Es decir, que una de las cuestiones es que tenemos lo que necesitamos. Única o sea, es decir, no se necesita nada más que lo que se tiene. Y muchas veces se quieren más cosas y el problema va a estar con el querer. Esto lo hablábamos hace muchos años cuando empezábamos a estudiar leyes, ¿no? Que el problema no es que yo quiero, ya tienes un problema. El yo quiero. Y luego también todo lo que necesito, y lo que la ley de alguna manera esto arroja sobre mis escenarios y mis resultados,
Pues habrá algunas cosas que no me gusten, pero que es que no, sobre gustos no hay nada escrito en las leyes universales. Es decir, si no es de tu gusto, es interesante que se haga un gustar, ¿no? Es decir, que se le dé la oportunidad a que a uno le guste. ¿M? Pero también habría que revisar la palabra me gusta. ¿A quién le gusta? De todos los personajes internos que tenemos, cuánto le gusta, y qué es lo que ocurre con eso. Es decir, a partir de ahora, en vez de protestar o quejarse o dejarse frases inconclusas, con respecto a lo que nos está pasando, lo que es acidia pura, es decir, no, dejarlo como imposible, ese es el error. Lo interesante es analizarlo, porque es el ser humano es lo que nos distingue de la naturaleza, que podemos hacer análisis de nuestros resultados y de nuestros escenarios, y mirarlo desde diferentes puntos de vista y desde diferentes interpretaciones. Los animales hacen una interpretación biológica literal. Nosotros somos capaces de hacerle otra visión y otra interpretación. Para a través del pensamiento, que es simbólico, podamos crear interpretaciones. Esto es muy interesante, porque empieza uno a pasarlo bien en vez de a pasarlo mal. Y esto se trata de que uno le encuentre el punto para pasarlo bien, para no parecerle a uno como una especie como de espada de Damocles, sino todo lo contrario, darle una oportunidad. Luego hay frases que decíamos, cuidado con lo que pides, no vaya a ser que te lo concedan. Estas son cuestiones y tal que formaban parte de las reflexiones y tal, y lo que decía el maestro, ¿no? Pero tomado, bueno, pues con apuntes, ¿no? Que seguramente será mucho más, vamos a decir, tendrá una explicación muchísimo más profunda y mucho más, con cuidado con lo que pides, no vaya a ser que te lo concedan. Es análisis, ¿me lo concede quién? O sea, es decir, hay mucha tela en esta frase, pero ahí os la dejo, ¿no? Porque es un PowerPoint medio infinito, y estaría muy bien que en estos 2 días pues lo vayamos compartiendo. Mario, cuidado con lo que pides, no vaya a ser que te lo concedan, te lo dejo. ¿Me estás oyendo? A ver. Que tenía silenciado. Ah, vale, vale. Que sí, efectivamente, has partido bien, te has dicho una cosa interesante. ¿Quién es el que te lo concede? En este caso yo lo interpreto como pues algo que está por encima de nosotros, ¿no? El destino, el Espíritu Santo, la conciencia superior, no lo sé. Ahí está y eso pues es una cosa que podemos criticar muchas veces, pues nos arrepentimos de haber pedido cosas porque cuando nos las han concedido digo, esto no es lo que yo quería y no es esto lo que me ha beneficiado, ¿verdad? Todos tenemos ejemplos que podemos decir de nuestra vida. Y bueno, pues lo que has dicho antes, siempre esto va a colación con lo que siempre tenemos, lo que ven aquí, siempre tenemos lo necesario, ¿no? Y siempre todo lo que ocurre en el universo es necesario. Decir Y si esto no, y crea, si no, y si no ocurre es porque no tiene que ocurrir. efectivamente, por eso es lo que quiero, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Muchas veces lo que yo quiero es lo que está siempre, casi siempre fuera de lo que necesito muchas veces. Eso no significa que no optemos por hacer cosas y o sea, es que hay que perfilar esto muy bien porque hay que estar en actividad, ¿no? No hay que estar solo ahí esperando que, como te decía, día pura, ¿no? No, la vida responde a la acción, no responde Efectivamente, a la vida no responde a responde. los rezos o a las No, no, oraciones eso o a las es. peticiones. Responde a la acción y además de la acción yo diría en dos sentidos, a la acción, o sea, la acción coordinada con los tres centros, con lo que yo pienso, con lo que yo siento y lo que yo hago. Tiene que estar totalmente coordinado y en la misma dirección, si no, esto es como las No, ondas que no, tienen. de repente te vas, de ¿Y por repente. qué? Porque, por ejemplo, esto es como la coherencia de los rayos láser. ¿Por qué los rayos láser tienen tanta energía? Pues porque son coherentes. La luz blanca no es coherente, cada onda va por un lado, entonces no tiene la energía que tiene un rayo láser. Por lo cual, por eso, porque es coherente, las ondas van en la misma frecuencia y en el mismo sentido y acopladas completamente. Pues esto es igual, si tu sentir, tu pensar y tu hacer está acoplado y está en el mismo sentido y es coherente, pues ahí tienes mucho ganado, muchísimo ganado. Y bueno, pues y luego tener la suficiente humildad también para saber reconocer que no siempre lo que queremos es lo que necesitamos.
Y bueno, pues es uno de los grandes trucos, ¿no? Que tardamos, yo por lo menos he tardado muchísimo en Se tarda, descubrirlo y, se tarda, se tarda en ¿verdad? aceptarlo, Y sí. además porque como tú decías al principio, y le hablábamos antes de comenzar la reunión, que tardamos menos de una hora en violar las leyes, entonces por eso es conveniente repetirlas, porque esto es igual, yo lo comparo siempre al aprendizaje de un instrumento o cualquier tipo de habilidad manual o No, deportiva no te alejes. o cualquier tipo de habilidad que tenga que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces eso se nota mucho cuando estás interpretando una partitura, entonces hay partituras que a lo mejor te tardas 3 meses en aprendértelas y que los dedos se coordinen bien. Pues esto es igual, hasta que se crea ese circuito mental, hasta que esa sustancia que llaman el BDNF empieza a segregarse y empieza a establecer nuevas conexiones nerviosas, solo se consigue a base de la repetición. No hay otra manera, No hay otra manera. no hay otra manera. Entrenar, 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 entrenar y Efectivamente. entrenar. Sí. Es Y cuidado con, es una octava, y tal, acordaros de las leyes universales del enneagrama, con los quiebres, ¿no? Como de repente, bueno, ya estoy entrenado. No, es que hay que seguirlo entrenando. mm, Esta es la parte más, vamos a decir al principio, más que puedes dar más pereza, vamos, mm, por decirlo de alguna manera, sobre todo al principio. Sobre todo porque tu cuerpo, al emitir otro comportamiento al que no está acostumbrado a emitir, sino que ante esos estímulos se comportaba de otra manera, va a protestar. mm, Y el cerebro va a empezar a engañarte. ¿Sabes? Es decir, los engaños del cerebro son bueno, la falta de pensamiento crítico, ¿no? Ideas a que te atacan de decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué tontería? O cualquier otro tipo de justificación. Esos son los demonios con, las que, con los que son. Y son del primer momento, segundo momento, son al principio. Porque cuando sales vivo de lo siguiente ya dejan de dar la lata, porque son voces protectoras de no salirte de tu zona de salir vivo. mira, aquí hay una pregunta, Isabel, que es interesante. Y yo tengo una respuesta, pero quiero que me digas tú también la tuya. Dice, comenta, si la Bien. vida responde a la acción, ¿qué pasa cuando se resuelve algo sin que la persona haya hecho algo al respecto? Por ejemplo, hay un conflicto que se deja pasar y se acaba resolviendo favorablemente. ¿Qué te parece? A ¿Qué ver, un momento, yo es que no tengo que volverlo a leer y tal, o bueno, ¿quién lo dice? Pues espérate que está por aquí, pero Yo, espérate. Itziar, Itziar. Iciar, sí, A Iciar. ver, ¿por qué no me lo preguntas en alto? Te lo pregunto en algo, pero lo vuelvo a leer, me es más fácil. Ah, Ah, espera un poco. Te lo leo A yo. ver, si la vida responde a la acción, tú dijiste hace un sí, momento, la sí. vida responde a la acción. Bueno, ¿qué sucede cuando alguien deja pasar algo, ¿no? Y de pronto ese algo se resuelve favorablemente sin que la persona haya hecho una acción concreta para, que bueno, no hacer nada es una acción, entiendo, pero Bueno, puede ocurrir que no se requiriera ninguna acción para Mm. que se resuelva un problema. A Es veces, decir, es el no actuar ante algo que uno puede actuar y decide no actuar es un comportamiento. efectivamente, y a lo mejor Y eso que está resuelto, y además fue un comportamiento en esos momentos óptimo porque el problema se solucionó. es el no interferir. A lo mejor lo que se esperaba de ese momento era no interferir, entonces dejar que las cosas se situaran. Pero sobre Y todo porque los resultados han sido buenos. efectivamente, Este mismo comportamiento puede no ser tan interesante en otro contexto. correcto. Lo que pasa es que detrás de tu pregunta hay como que hay un escepticismo con respecto a que siempre haya que actuar para obtener resultados o hay algo como contradictorio en lo que habíamos afirmado, Iciar. pues no, más que contradictorio, esto, la pregunta me surgió pensando en un tipo 9 que de pronto no hace nada para evitarse problemas y, y no puedes vivir así la vida tampoco. Bueno, sí, pero tú lo que decías es no hacer nada y que se resuelvan los conflictos.
Es decir, yo no había pensado en un eneatipo 9, había pensado en cualquier persona que pueda no interferir o no entrar en un conflicto. Y además es que las circunstancias de cada cual son tan particulares que es bastante difícil generalizar. Es decir, no hay una generalización con respecto a ese contexto en concreto que estás poniendo sobre la mesa. Lo que estoy intentando es ver la asociación que tú has hecho para poner eso sobre la mesa con respecto a lo que estábamos diciendo. ¿Mm? Pero bueno, ya saldrá. Otra frase, nosotros sí que éramos estudiantes absolutos, el cometer errores es necesario. Para nosotros esto fue muy contrastante en su día, porque teníamos el pensamiento o la idea loca de que no había que cometer errores cuando uno estudiaba esto. Cuando lo que te está diciendo que es que no porque estudiar esto y tal no va a cometer uno errores. Lo que pasa es que esto es lo que te da es el consuelo de que es cometiendo errores como uno aprende. Y en esta vida estamos aprendiendo, con lo cual hay que cometer errores. Y luego la frase que sí que me habréis oído muchas veces es que los maestros los han cometido todos, no es que no hayan cometido ninguno. Ya no tienen más errores que cometer porque los han cometido todos y han aprendido. Con lo cual, pues vamos en camino hacia la maestría cuando vayamos aprendiendo después de haber cometido errores. Y los errores pueden ser horrores, ¿de acuerdo? Es decir, que y en ese caso el aprendizaje va a ser fuerte, ¿no? Pero también tenemos ley de advertencia, tenemos muchas leyes a nuestro favor para estar un poquito atento y para que no nos vuelvan a ocurrir horrores. Generalmente los horrores es cuando uno insiste en cometer siempre el mismo error, que es un poco a lo mejor de lo que tú hablabas un poco con respecto a algunas de bueno, de los comportamientos que tienen los egos. Por ejemplo, en el caso del 9 evitar los conflictos. Pero esto también es muy resbaloso, porque depende de cada circunstancia, cada 9. Y todas estas cosas nos llamaban, insisto, mucho la atención y estábamos muy entusiasmados. Hicimos este PowerPoint, que no sé si antes teníamos otro, sí, en el que, bueno, pues y ya empezábamos pues, a hablar de las leyes universales. Principios inmutables que rigen el ordenamiento y los procesos de manifestación, creación, funcionamiento, que es la administración, y comprensión, que es la pedagogía del universo. Esta frase contiene, bueno, pues todo un compendio, pero vamos a irlo desentrañando. Es importante saber que las leyes son leyes, no es que estén mal hechas ni bien hechas, son leyes. Y se aplican continuamente porque son leyes físicas que además rigen todo cómo funcionan los procesos que estamos viviendo, aunque sean mini procesos en comparación con toda la grandeza del universo, aquí también las tenemos. Y eso es muy interesante porque no nos lo habían contado, son otras leyes que no son las leyes del hombre. Y bueno, pues esto a medida que vamos avanzando y conociéndolas, son las leyes que no hay que violar. Es decir, las leyes del hombre van cambiando, mutan, ¿eh? Estos son inmutables, y bueno, pues habrá que saber si queremos violar las leyes del hombre, en tanto en cuanto no vaya definida una ley universal en él, sí que se pueden violar perfectamente. Y luego, bueno, pues nosotros estamos en un paradigma y en un estado de conciencia en donde hay unas leyes que nos van a enseñar esto que sí se pueden violar y otras, sin embargo, no. Y eso es lo que vamos a ver. Dice, todo lo que necesitamos, para ir entendiendo en nuestro idioma toda esta frase anterior, todo lo que necesitamos está dentro de la ley. Todo lo que queremos sin poderlo conseguir está fuera de la ley. Es decir, nos pongamos como nos pongamos. Entonces, esto también nos va a permitir, de algún modo, no resignarnos. ¿De acuerdo? Eso es precisamente contra lo que está todo esto. Es decir, el tema de que hay algo más grande que yo y que yo asumo y me someto. No, hay que entenderlo. Hay que hacerlo de uno.
No es una orden en donde hay una autoridad y hay uno, no, es estar dentro de ello, entenderlo como formando parte de, que nos va a ayudar muchísimo más a entenderlo. Y luego, pues sí, somos caprichosos como niños pequeños, queremos cosas que no podemos conseguir y por lo tanto estamos frustrados, y la frustración no va a hacer que lo consigamos. Con lo cual, pues es interesante perder cuanto menos tiempo mejor, en todo aquello en la que nos demos cuenta, ahora vamos a poner unos ejemplos, que estamos fuera de la ley, que no. Mm. Sí, Elisa, pero habla en alto porque no te veo, lo que veo es que has levantado la mano. Hola, buenas tardes. Yo lo que quería preguntar es cómo se distingue cuando no es de ley y cuando es cabezonería, porque, o sea, imagínate que tú intentas hacer algo y pues a lo mejor tienes dificultades y puedes pensar, bueno, pues esto no es de ley, ¿no? Lo dejo, abandono. Una ¿Se ley entiende del 3. el 3? Sí, hay una ley del 3 que dice que lo puedes intentar 3 veces. Hay otra ley del 7 que dice que hasta 7. ¿eh? Pero lo que se recomienda es la ley del 3 empleando 3 metodologías diferentes. Vale. Es decir, o por lo menos una pequeña desviación metodológica. Es ¿eh? que Y- puede ser confuso, ¿no? Perdona, Isabel. sí, Es claro, decir, intentó algo y decir, bueno, pues ha puesto difícil, no es de ley y abandonas. Y realmente es que lo has interpretado mal, ¿sabes? eso es. Es que tenemos que también aprender a interpretar. Es decir, es una carrera universitaria muy jodida y tal, ¿sabes? Sí. Y además interminable, no hay manera de licenciarse. Dios mío. Ya. Y sí, efectivamente, la cuestión es, hay un crítico interno que es la voz de un observador interno, que observa, que no juzga y que no tiene expectativas. Pero como no le escuchamos, aparece un crítico interno y el que empieza a fastidiarnos la cabeza y tal. Bueno, algunos la cabeza, otros el estómago, otros la respiración. Es decir, también tiene bueno, pues una ramificación física que te va a hacer ver que algo pasa. Si nosotros sabemos escuchar a nuestro crítico interno en vez de quererlo callar, podemos ver que detrás hay una voz en que te está diciendo que no es por ahí. O sea, que es cuestión de estar un poco atento, pero cuando la cosa empieza a ser de terquedad, aparece el crítico interno. Esto os lo digo porque es una experiencia que tenemos muchos y tal, ¿no? Es decir, que sí que hay un alma, ¿sabes? Una psique que está ahí funcionando. Y que aparece con voces terribles, pero porque no escuchamos las voces que hay detrás, que son más suaves, que te están diciendo, por ejemplo, Elisa, no es por ahí. Y de repente Elisa, ¿cómo que no? Verás tú si no. Y luego ya ti no, y tal, aparece el crítico interno y tal, a ponerte a parir. ¿Tienes la experiencia? Sí, 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 completamente. Sí, sí. Entonces, si de repente empezamos a confiar un poco más en nuestra intuición y en nuestra psique, también llamada alma, sí que es una palabra griega, psique, alma, psicología, la ciencia del alma. Y ahí hay un toc-toc. Y además es inapagable. Y eso sería lo más interesante que ocurriera, que pudiéramos confiar en nuestra sabiduría interna. Para no perder demasiado el tiempo. Ahí pues, siempre aparece Rafa Ruiz, y un profesor del máster que dirijo, que dice que lo peor que podemos pensar es que tenemos tiempo. Y con eso nos deja ya en el estado alterado de conciencia todo el curso. Porque lo que nos está diciendo es que nos podemos morir en cualquier momento, que porque no nos lo pasamos mejor. Bien. Y dice, necesitamos todo lo que la vida nos da y a veces queremos todo lo que no tenemos. Porque además lo tiene otro, porque tiene más suerte que yo, o porque me da la gana, o porque además es que, bueno, pues es que me lo debes, me lo debe la vida, o vete tú a saber cualquier barbaridad, ¿no? De estas infantiles, pero que estamos experimentando con 40, 50 años.
Y entonces, bueno, pues parar un poco el grado de capricho, el grado de adicción y tal, ¿no? A necesitar, a las necesidades. Ir un poquito más ligeritos de equipaje sería un buen asunto para comenzar a ver que lo que hay es lo que hay. ¿Que puede cambiar? Claro. ¿Cómo? A través de nuestro comportamiento, a través de acciones que podamos emprender para cambiarlo. ¿Qué tipo de comportamientos? Pues a lo mejor nuevos comportamientos, nuevos comportamientos que obtengan otros resultados. ¿Qué nuevos comportamientos? Pues vamos con ello. Que es bueno, lo que está basado en una buena intención, en un buen propósito, en algo en el que uno apueste por sí mismo y con motivación, ganas de vivir, ganas de hacer las cosas bien, ganas de tener paz, ganas de tener energía vital y no andar drenado todo el día. Son cuestiones que van emergiendo a través de un esfuerzo. Por supuesto que sí, y sobre todo al principio, que no viene de combo. Aquí es donde se dice que la vida responde a las acciones, no a la inercia. Y luego viene la frase: cuando valoremos y amemos lo que tenemos, estaremos dentro de la ley. Lo que queremos es precisamente lo que no necesitamos y es la causa del sufrimiento del hombre. Y que además viola la ley de la correspondencia, que la vamos a ver. La ley de la correspondencia es que lo que corresponde es lo que es y es lo que hay. Y no lo dice en un tono amenazante, lo dice en un tono neutro, que es lo que tenemos que aprender. Una de las cosas que las leyes nos vienen a hablar es de neutralidad, de no exageración, que es lo que ya se llama la neurosis, cuando nos ponemos exagerados. Luego dice: imaginemos cuando una persona cualquiera no sabe que existe la ley, toma el sentido contrario, y toma el sentido contrario de la ley. ¿Qué aprende cuando hace ese movimiento? Aprende que existe algo que se llama ley del universo y aprende porque se va contra ella. La única forma de aprender y reconocer la ley es ir contra ella. Se puede decir que necesitamos aprender a fluir con el orden perfecto del universo y con las leyes que lo rigen. Y entonces hay dos caminos: el camino de la terquedad, en donde sabemos que bueno, los resultados son mediocres, vamos a decir, o el camino y tal, que es desconocido, que es el camino de ser obedientes. Obedientes con la ley, con las leyes universales, obedecer las leyes universales, ir a favor de ellas, con ellas. Conociéndolas, claro, porque si no se conocen, de todas formas los resultados, se conozcan o no se conozcan, son los mismos. O sea, las leyes no tienen en cuenta nada, la física no tiene en cuenta más que lo que es. Y eso es lo que tenemos que ver, que puede parecer frío, que puede parecer poco sentimental, que puede parecer poco romántico, que pueda parecer como, no sé, como algo utópico. No, no lo es. No es ni frío, ni es cruel, ni es al contrario, es armonioso, musical, bello, natural y además, sobre todo, armónico, pacífico y lleno de suavidad, que es casi a lo que tenemos miedo, porque somos adictos al subtipo. Llevando esto a los ejemplos de confrontaciones que tenemos, lo que necesito hacer cuando estoy confrontando con algo no es cambiar lo que pasa afuera. Necesito modificar mi estructura de personalidad. Esto lo decíamos en el año 2004. Lo que se quiere decir es, mejor dicho, que aquí entrenar nuevas modalidades de interpretación de la realidad y por lo tanto de comportamiento. Porque el comportamiento, cuando se interpreta la realidad, sucede. Si interpretamos de otra manera la realidad, se van a salir naturalmente, momentito, es que este ordenador, van a salir naturalmente comportamientos que de hecho ya han ocurrido muchas veces de nuestra, y si no, no estamos partiendo de cero. Eso es lo bueno. Y luego, además, la estructura de la personalidad nos la da el eneagrama, que es una extraordinaria herramienta para conocer al personaje. El personaje que es un violador de leyes, el subtipo, a lo que se dedica es a violar las leyes universales. Es aquí donde tenemos el problema, que no es un problema, sino que es, bueno, pues un desafío, vamos a decir. Dice: para pasarme de un estado de creencias egoicas a un estado de...
parecido por aquí algo y me lo impide, que pone a un estado de comprensión de la verdad. Bueno, esto, la comprensión de la verdad que rige cada proceso, lo vamos a encontrar cuando realmente nos pongamos de codos a estudiárnoslo y sobre todo a experimentarlo y a verificarlo. Porque estudiarlo no, os lo digo porque a nosotros que solo lo estudiábamos y no lo practicábamos no funcionó, claro. Estábamos hablando de que es cierto que íbamos muy desorientados, éramos muy jóvenes, muy infantiles, espiritualmente hablando, recién nacidos, como quien dice, y ahora, bueno, pues han cambiado los tiempos, ¿no? Y se entienden mejor las cosas que como las podíamos entender en esos momentos. ¿Cómo hago para saber cuáles son esas leyes? ¿Cómo sé que existe esa ley? Ejemplo práctico, cuando manejando tomas una contravía que no sabías que lo era. ¿Qué te permite saber que te fuiste en contravía? Porque aparece otro automóvil, él prende las luces, te insulta al conductor y sus ocupantes, y además llega el agente de tráfico y te coloca una multa. En ese momento descubres que eso era una contravía. No lo sabías, pero lo acabas de descubrir. Bien. Es decir, cuando te va mal y tal, bueno, pues es generalmente porque estás violando las leyes universales. Es casi matemático. Mm. Lo primero es ir contra la ley para descubrir que existe la ley, pero como al igual que las leyes del hombre, si tú te estudias las leyes de tráfico, las violas, aposta, pues ya sabes a lo que te arriesgas. La cuestión es que te pille otro hombre. Las leyes universales no se pueden, no se puede uno esconder de ellas. Son leyes universales, hechos por una inteligencia mucho más superior que la nuestra. Lo primero, descubre la ley dentro del flujo. Bueno, vamos a continuar. Síntomas de ir contra la ley. Los síntomas internos son sufrimiento, malestar, ira, desagrado, frustración, baja autoestima, estrés, tristeza, depresión, protesta, pataleta, no me da la gana, rebeldía, es decir, cualquier cuestión que tenga que ver con sufrimiento de uno y sufrimiento de los demás, porque uno provoca sufrimiento. Los síntomas externos pueden ser relaciones inarmónicas, falta de ubicación, no adaptación a los cambios, bloqueos, enfermedades, es decir, como que las cosas externas no funcionan. Los problemas en alguna de las áreas de las relaciones, llevarse mal o muy mal con personas a las que amas, es de salud, de la que vamos a hablar, ¿no? La economía, trabajo, ubicación, el estar, vamos a decir, ahí donde tú sabes que tienes que estar y no quererte ir, o tu capacidad de adaptación, problemas. En cualquiera de estas áreas serían los efectos de estar violando las leyes universales. Esto no es malo, esto simplemente es resultado, es neutro. Es decir, cuanto más neutro lo veamos, claro, porque hay algunos resultados que son realmente lastimosos, patéticos, incluso podríamos decir. Pero bueno, esto es lo que nos parece. Y tal, lo que son, y eso nos insistía mucho, son resultados. Vamos a llamarle nada más que resultados. Y sí, ahí hay de algunos pozos que luego es difícil salir y sí, pues todo es una aventura, chicos. Es que yo cada vez que lo veo, lo veo más como una aventura, una especie como de cuestión interesante, ¿no? Hay momentos más interesantes que otros, desde luego, y cuando ya ha pasado uno por dos o tres 360 en la vida, pues a los que os quedan por pasar alguno que otro, pues nada más que os acordéis de que también pasará, ¿sabes? Es decir, de repente luego ya ha pasado. O sea, no hay nada que esté ocurriendo todo el tiempo, más allá que de lo que nosotros nos empeñemos en que ocurra. Eso también es muy fuerte porque te da una cierta responsabilidad con respecto al tema y no te condena a una predestinación en la que tú no seas de alguna manera copartícipe. Y esto también se tiene que verificar. Si no se verifica eso, todo esto no sirve para nada. Es decir, hay que verificarlo, que es verdad que emitiendo comportamientos diferentes se obtienen resultados diferentes y que eso es físico, es perfecto y son los resultados correspondientes con lo que hemos emitido.
¿eh? Luego también tenemos la ley del dar y el recibir, ¿no? En el que estamos comprobando, y muchos de nosotros que llevamos ya muchas décadas pisando por aquí, que todas las cosas que vas dando, tanto las buenas como las malas, hablando en lenguaje tercera dimensión, se te devuelven. Vuelven como exactamente en la misma intensidad y en la misma y en el mismo en la misma historia. Con lo cual, pues también vamos a ir viendo qué emitimos. Y aquí tenemos las leyes. Estas son las leyes que no se pueden violar. Estas son las leyes superiores que se llaman. Son las leyes que conforman absolutamente todo lo que ocurre. Hay mundos en los que las que solamente se aplica ya en estas leyes, quiere decirse, ya no se necesitan lo que se llaman las leyes de abajo, que son las leyes que nosotros tenemos que aprender porque son las que estamos violando para obtener los resultados que tenemos y que se pueden violar, tanto la ley de la naturaleza como la ley de la armonía como la ley de la correspondencia se pueden violar. Y ahora las vamos a ir viendo. La ley de la evolución es la que rige los resultados y la que rige los escenarios en las que se dan en cada una de estas leyes y aplica los resultados. Es como el maestro de ley, la ley de la evolución. ¿eh? Es como el pedagogo universal, la pedagogía que se aplica, la justicia. Aquí tenemos también muchísimo que mirar y que interesarnos por, en vez de pensar que es la espada de Damocles, el rayo justiciero o cualquiera de las cosas que nos podemos inventar y que de hecho nosotros nos inventábamos. Todo lo que necesitas está dentro de la ley, lo que quieres está fuera de la ley. Pues si por acaso todavía no nos hubiéramos enterado, pues se ve que en este PowerPoint lo repetíamos todo el tiempo. Y entonces ahora vamos a verlas. Y no sé si tienes algo que añadir o algo esté interesante por ahí, Mario. Mario, no sé si estás por ahí. Que tenía silenciado otra vez. Digo que sería, bueno, vamos a empezar por la ley más básica, que es la ley de la naturaleza, que es donde ahí solemos romper casi todos los esquemas y la ley que más violamos habitualmente. Y bueno, pues hay 800.000 ejemplos que podemos poner, ¿no? Bueno, pues Y vamos primero con estas dos diapositivas para pasar ya a las leyes, ¿vale? correcto. Que aquí la ley de la evolución me ha aparecido esta de repente por aquí, pero la vamos a ver más adelante. Algunas cuestiones fundamentales y tal que son como esto, las grandes preguntas. ¿eh? Y que tienen que ver con el estudio del eneagrama que nosotros era la época en que estábamos uniendo el eneagrama Sí. con las leyes. Pero aquí me gustaría señalar sobre todo que todo el mundo espiritual empieza por el cuerpo. Empieza por saber respetar nuestro templo, nuestro cuerpo, y empieza por saber conocerlo a fondo para saber dónde tenemos. Y eso, pues bueno, afortunadamente hoy estamos viviendo unos tiempos que la ciencia está dando muchas pistas y descubriendo muchas cosas que tienen que ver con lo que ya los místicos sabían hace muchos años, pero lo está verificando. Entonces, cómo influye estas leyes que se quiebran y que se rompen, cómo influyen en nuestro cuerpo. Pues, entonces, bueno, la ciencia nos está aportando esa información y nos está dando bien pues, muchas cosas de cómo funciona nuestro cuerpo. Y por ahí podemos empezar, ¿no? Aquí Y están las leyes universales, en resumen claro, pequeñito de cada una, y que vamos a verlas con más profundidad. mm, Porque además es que sí que trabajamos, o sea, esto tiene como 80 diapositivas, o sea, claro. que podemos ir un poco más rápido. Y es que si queréis sacar foto, y tal, aquí las tenéis para sacar foto, porque este PowerPoint necesito revisarlo. Y necesito ver pues eso, cosillas antes de compartirlo. Estos son los postulados de la ley de la naturaleza. Los Ujú. postulados son pues las cuestiones que son absolutamente no cambiables. ¿De acuerdo? Y cambiarlos o intentarlo cambiar y tal es lo que viola la ley de la naturaleza. Todo lo que es complementario se atrae. Ahora vamos a verlo todo un poquito más en profundidad. Todo ser viviente requiere del alimento específico para su especie. Bueno, aquí tenemos ¿te acuerdas de las vacas locas y tal, como hablamos de Sí, vacas sí, sí. locas y tal, que les habían dado
Una violación, les daban dando piensos de origen animal, entonces claro, las vacas son vegetarianas, entonces si les das piensos de proteínas animales, pues estás cometiendo un gravísimo error. Entonces, pues ya el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que era pues esos agujeros en el cerebro, porque la Ay, qué pobrecita. horror. Y toda manifestación natural requiere de las condiciones propicias. Es decir, cuando queremos plantar lo que queramos plantar o que queramos esto, o manejar la naturaleza, pues esto se requieren, ¿no?, condiciones propicias y habría que estudiar lo de las condiciones propicias. Todo esto tiene tela marinera. Aquí tenemos ejemplos, pues todas las, digamos, un ejemplo, es decir, todo el cangrejo este californiano que han traído aquí y se ha cargado todos los cangrejos que había aquí en España que eran autóctonos. Entonces, cuando se comete este tipo de errores de sacar de su lugar correspondiente, pues lo que acaban es con las especies autóctonas bueno, pues vamos aprendiendo, ¿no? Y que son errores que cometemos los humanos. Aquí se habla ya cuando se viene, se hace uno purista y tal con respecto a este tema, también pues tomar las frutas que son de la temporada, ¿no? Por ejemplo, también, sí, es una buena opción. Lo que pasa es que hoy en día también es cierto que, gracias a Dios, no existen distancias y Se las dan, naranjas, no, se dan condiciones propicias, sí. claro, se dan El ser humano es capaz de hacer condiciones propicias. efectivamente, y hacer cultivos hidropónicos que apenas requieren pues mucha nada más. Eso es una de las grandes condiciones, como tú ya has dicho bien, que tenemos conciencia y somos capaces de crear condiciones propicias. Pero bueno, vamos aprendiendo también, ¿eh? Y cometemos errores y hacemos, pues eso, la oveja Esta es la Dolly, ley básica, o sea, es decir, esta la violamos todo el tiempo. Y para todo el empezar la tiempo, estamos sí. violando por cómo respiramos. Por Solamente con eso ejemplo, ya también la estamos violando. por ejemplo, efectivamente. Y cómo nos alimentamos también. No, En algunos que no, es decir, estamos sobrealimentados. No sí. completa y absolutamente. Mm, Todos los ciclos de la naturaleza tienen sus funciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, de lo que ocurre, el clima, la lluvia, todo, ¿eh? mm, Lo que hay, las montañas, los ríos. Es decir, aquí es mirar dónde estamos, estamos en un planeta vivo donde funciona y nosotros somos una especie que vive en un planeta vivo, con lo cual estamos regidos por la ley de la naturaleza y la violación de la ley de la naturaleza pues trae consecuencias. Toda violación de la ley produce graves consecuencias. Lo de graves seguramente lo pusimos nosotros, ¿de acuerdo? Porque como éramos violadores de la ley de la naturaleza, todos, pues entonces dijimos graves consecuencias para asustarnos, pero yo me acuerdo que lo que decía era toda violación de la ley produce consecuencias. mm, Graves consecuencias también eran épocas en que veíamos lo que estábamos haciendo con el planeta, ¿no? Que ya hubo una reacción, después ya está habiendo cada vez mejores reacciones en algunos casos y tal, en el sí. tema de Aquí, plásticos, en el tema de sí, muchas cosas que el reciclamiento de las basuras, es decir, sí que de alguna manera se ha avanzado, lo cual no quiere decir que no se tenga que seguir avanzando y mucho, ¿eh? y mucho. Y luego todo ser viviente tiene su función y por lo tanto tiene también su manera de ser respetado. Mm, Esto nosotros en Aetana, en la asociación, la asociación que creamos Felipe y yo, llevábamos esto de bandera, o menos. Tal, o sea, mm, lo poníamos en todas las televisiones de todos los eventos, ahí para que la gente lo asumiera, ¿no? Porque, bueno, esto con los perros se hacen unas cosas terribles, con los caballos se hacen unas cosas terribles, entonces, bueno, pues esto, leyes, ¿no? El trato a los animales de una manera respetuosa. Ahora aquí vamos a verlo. Aquí tenemos lo que tú dices, Mario, lo del cuerpo físico. correcto. El cuerpo Es, físico hay que respetarlo. sí, Además, además cambiar un poquito nuestra visión de lo que es, porque también yo, por rompiendo una lanza por lo que es el ser humano, muchas veces nos hemos autocriticado como si fuéramos los que destrozamos el planeta y yo no pienso así tampoco. De hecho, el ser humano ha mejorado muchísimas cosas y ha creado espacios de belleza eh, magníficos que solo se deben a la mano del hombre. Entonces, ¿cuántas veces a un desierto lo hemos convertido en un vergel? Gracias a nuestra tecnología, gracias a nuestro conocimiento y gracias a saber crear espacios propicios también. Entonces, eso no nos olvidemos de ello. No somos una peste ni somos una plaga como se nos ha intentado vender últimamente por digamos, los fundamentalistas de lo verde, ¿no?
de lo Bueno, que bueno, es. antes de empezar a protestar, vamos a ver lo que dice aquí. Sí, sí. Dice, sin el cuerpo físico no podríamos tener un campo mental. El Mm. campo mental no es físico y se instala en el cerebro. El cerebro sí es físico, pero la mente no. No puedes tener mente si no tienes cerebro. Entonces, para poder tener la mente necesitamos del cerebro, que es parte del cuerpo físico. Y para que el cerebro pueda existir necesitamos el cuerpo físico. Sin la mente no podríamos hacer un desarrollo de conciencia, porque en el campo mental es donde se produce la comprensión de la ley, que será asimilada con la conciencia. Es la razón por la cual dentro de la creación existe el cuerpo físico y la ley de la naturaleza. Bueno, con esta explicación podemos ver que además mens sana, incorpore sano, cómo es interesante, cuanto más sanos estemos, más sana estará también nuestra mente, porque también estará sano el cerebro. Es muy interesante ver esta argumentación, porque es la que es, ¿no? Entonces, respetar el cuerpo físico forma parte de respetar la ley de la naturaleza. A ver si consigo pasar. Y sobre esta ley, que es la ley de la naturaleza, actúan todo el resto de las leyes. Esto, Mario, aquí te espero. En lo de, ¿qué es eso de que las demás leyes actúan en la ley de la naturaleza? Porque todas, la naturaleza es la ley más baja, digamos, por decirlo así, la más alejada de lo que es el ser. Entonces es la en donde se reflejan todas las demás leyes, todas influyen sobre. Hay una interacción de la ley de la armonía con la ley de la naturaleza, y ¿dónde lo podemos notar? Pues a veces, pues cuando están acordes, pues es en los paisajes maravillosos, en que todo fluye bien, que todo es, digamos, coherente, y que todo va a favor de. Y se ve que hay una interacción de la ley de armonía y la naturaleza, pues cuando. Pues De eso. repente surge una tempestad o estalla un volcán, ¿no? Sí, o por ahí. No, eso sería también armónico, pasa que no lo llegamos a entender, ¿no? Está fuera de Ahora nuestro vamos a alcance. hablar de la armonía pasiva y de la Claro, activa, sí, pero que efectivamente. Pero vamos, si se rompe, pues cuando nos o se ponemos. monta una tempestad en el mar y estás en un barquito. Sí. Eso Podemos decir. algunos hemos tenido la experiencia y tal, cuando la Sí, naturaleza de repente se enfurece. sí, sí. Que es una interpretación lo de enfurecerse y tal, O ¿no? Pero cuando, vamos, eso sí, o ante la ley de la naturaleza mejor bajamos la cabecita y tal, ¿sabes? Porque cuando enfrentarse a la quemamos un bosque, sí. enfrentarse a la naturaleza no es fácil, No, es no, muy la naturaleza nos puede quitar de medio en cualquier momento. en Sí, sí. cualquier momento. Ir a un bosque tropical y tal, ¿sabes? Ahí te pica, pero vamos, tal, ¿sabes? Hasta la rama del árbol y tal, sales completa y absolutamente. No, Sí. claro, la naturaleza. ¡Zum! Ha habido una primavera muy lluviosa y he tenido que llamar a un jardinero porque han empezado a entrar ramas por la habitación. O sea, es decir, si dejo esta casa un año, se la come la naturaleza. Sí, la naturaleza, claro. Fijaros cuando la pandemia, que yo me acuerdo en la universidad, empezaron a Bueno, que me aparecer aparecieron los ciervos. jabalíes y Sí. ciervos. Y iba por ahí y había un Floreció la jabalí. naturaleza, sí, cuando salimos nosotros, sí, fue increíble. Qué lección. Sí, En está fin. claro. Oye, aquí está, la reconocemos a través del dolor que se genera al no respetar sus principios perfectos. Enfermedades, procesos de degeneración, malformación, destrucción o no reproducción de la vida, asociados a la disminución de cantidad y calidad de vida, nos permite hacer la verificación de la existencia de la ley de la naturaleza. Las llamadas enfermedades no son más que violaciones que hacemos a la ley de la naturaleza. Bueno, esto de alguna manera, de repente, cuando todo el organismo deja de autorregular y de ser una perfecta máquina, es decir, es porque ha habido una interferencia. Y eso lo podemos ver y eso los médicos también lo pueden ver, ¿no? Aunque haya algunas de sobre todo de las que llaman enfermedades funcionales, ¿no? Pero bueno, podemos decir que la enfermedad está dentro de las consecuencias de la violación de la ley de la naturaleza, aunque no sea directo, porque muchas veces estamos respirando un aire contaminado o estamos, quiere decirse que no hace falta atentar mucho para enfermar en esta dimensión. Necesito un dolor para saber que estoy alterando mi cuerpo físico.
Cuando nos hacemos daño y tal, reconocemos, yo cuando tuve una infección en un dedo gordo de un pie y tengo una relación con el dedo gordo del pie. Es impresionante cuando de repente te das cuenta de los órganos que tienes y de las herramientas que tienes en físicas para poder hacer las cosas. Generalmente las apreciamos cuando las perdemos o cuando se desequilibran, ¿no? Y están intrínsecamente relacionadas con la violación de la ley de la naturaleza, pero que, insisto, no tiene por qué ser aposta. Es decir, en la misma dimensión en la que vivimos hay una violación generalizada de la ley de la naturaleza. Ley de la naturaleza, algo decía sobre la parte instintiva. Aquí está. Actuamos dentro de la ley de la naturaleza cuando seguimos el instinto, pero el instinto no interferido por el ego, ¿eh? Que es como la mente de la naturaleza, es decir, cuando funciona la inteligencia que llamamos la inteligencia básica, que es la inteligencia corporal, la inteligencia del cuerpo, la inteligencia de la autorregulación organísmica, la inteligencia de saber a dónde acercarnos hacia lo alcalino y huir de lo ácido. Es decir, son comportamientos muy básicos, que perdemos debido a nuestro subtipo, y que podemos volver a recuperar, que es la parte instintiva. Rafa Ruiz la llamaba la intuitiva, pero es que ya es superior. Nosotros la llamamos pero la intuitiva en el sentido en que el cuerpo sabe lo que a lo mejor la mente no. Y es así como mantenemos actuamos dentro de la naturaleza, conseguimos el instinto, que es como la mente de la naturaleza, en el cual están grabados todos los procesos necesarios para el mantenimiento de las especies en perfecto estado de salud, como funciona en la naturaleza salvaje, en la que no ha interferido la mano del ego del hombre. Esta ley actúa a través de la reproducción, la selección natural y la depredación que conforman las cadenas de alimentación. Su código es binario, ya que no admite puntos intermedios entre el nacimiento y la muerte, como la imperfección, la debilidad o la enfermedad. La naturaleza salvaje, ante la imperfección, debilidad o enfermedad, es la muerte. Entre nosotros no, y tal. Ahí es cuando es en otra de las cuestiones en las que nos ponemos a sanar nuestro cuerpo. Es decir, que efectivamente el código es binario, pero nosotros podemos sanar. La enfermedad en la naturaleza es la muerte. Entonces el instinto obedece a códigos de la naturaleza: generar la vida, mantener la vida y defender la vida. Sería el instinto de conservación, el instinto social y el instinto sexual. Es decir, los tres sesgos instintivos en la naturaleza. El generar la vida se reconoce por la atracción física, es decir, la compatibilidad entre un hombre y una mujer se reconoce cuando hay atracción mutua. Mantener la vida se reconoce a través de algo que llamamos el deseo, que es propiciado por la naturaleza para saber qué necesita el cuerpo. No, entonces mantener la vida sería el instinto de conservación. Entonces el deseo de amor, de afecto, de sexualidad, de caricias, de cariño, es decir, que todos los afectos están asociados con el mantenimiento del cuerpo físico. Aquí estábamos sacando frases sueltas de un documento, y es bastante revisable todo lo que decimos, ¿no? Defender la vida está asociado con el miedo que ayuda a huir y pelear. ¿A cuál de los dos te parece a ti el instinto de conservación? Yo creo que es el de defender la vida. Porque había una correlación entre los tres sesgos instintivos en la ley de la naturaleza. A ver si lo dice más adelante. Empezamos con la ley de la armonía. Bueno, pues esto es lo que comemos, cómo respiramos, cómo descansamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo nos tratamos, cómo nos aseamos, cómo nos sanamos. Esto va a tener que ver con la ley de la naturaleza, el ser compatibles, ¿no? Con lo que hay, portándose bien con uno mismo, es decir, de una manera justa, natural. Esto, bueno, pues cada uno veremos, es quizá la ley que menos consecuencias o menos consecuencias espirituales, más bien corporales, por eso es la que está más abajo del todo, puede generar. Luego tenemos la ley de la armonía, que es la ley que está por encima,
de la ley de la naturaleza. ¿Y qué significa que la ley de la armonía contenga? Antes lo has explicado. Que la ley de la armonía contenga la ley de la naturaleza. Es decir, que la ley de la armonía, ¿qué permite en la naturaleza? Es a ti, Mario. No sé si tienes... Perdona, que tenía, y permite que se exprese la naturaleza, permite que se operen las leyes y entonces pues, lo que hace es que las leyes que gobiernan la biología y que gobiernan toda la naturaleza son armónicas en cuanto que se respetan, entonces son las que generan toda la vida y la armonía que permite que la Fijaros los naturaleza... postulados, sí. Sí, Todo lo que efectivamente. se emite acciona, reacciona y vuelve. Estábamos hablando antes de la ley del dar y el recibir. Aquí lo tenemos. Todo lo que se ataca se defiende. Esto es muy interesante saberlo, para que ataquemos menos. Porque lo que hacemos es despertar el instinto del otro. Entonces, ahí es donde actúa el código binario del comportamiento, huir o pelear. De esto insistía muchísimo Felipe. Cuidado con despertar el instinto de las demás personas, porque ahí el despertar del instinto es despertar la defensa de la vida de un egoísta, de uno. Es decir, puede en un momento dado a provocar y tal, ¿no? Que ocurra algo muy desagradable. Sí, adelante, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Hoy por qué te oigo tan bajo? ¿Se me oye? Ahora. Ah, vale. Una pregunta. De este segundo punto, si todo lo que se ataca se defiende, si yo de repente me pillo defendiéndome un poco a la defensiva, ¿es que me están atacando o es que es otra movida? ¿O es otro tema? Que te sientes atacada. Si tú te estás defendiendo, independientemente de que te están atacando o no, que esas son las fechorías del subtipo, es porque uno se siente atacado. Ya, ¿Eh? La cuestión es que muchas veces es que no te están atacando, pero eso ya es que ese es el subtipo. Aquí todo es muy literal y todo lo que se ataca se defiende, por eso es interesante no atacar. claro. Y al revés también puede ser una manera de detectarlo fuera. Si ves que alguien se pone a la defensiva, igual es mirarte a ver si estás atacando. O que esté proyectando en ti un atacador. Ya, La cuestión es que es muy interesante ver que nadie se defienda de nosotros. Y si ya, alguien se defiende de nosotros, podemos hacer otra interpretación, que es la siguiente ley, es la ley de la correspondencia. Porque soy correspondiente con que me ataquen. ¿Sabes? Es decir, vamos a ir encontrando explicaciones y tal, ¿no? A las cosas que nos suceden y que las dejamos como que han sucedido sin haberlas analizado. Porque no hace falta analizar todo, sería horrible tenerlo que analizar todo, pero sí lo que te llama la atención. Todo lo que se agrada se acepta. Esto para la comunicación, pues es muy interesante tenerlo en cuenta. Comunicación que llaman comunicación armónica, puede ser agradable. Solo el amor puede transformar las bestias en hombre. Bueno, yo no sé por qué metimos esto aquí, pues está metido y tal, es porque es. Quiere decirse que hay que hacer una transformación. Es decir, en lo que hablábamos del, cómo se dice? El centauro. Por una parte bestia y por otra parte ángel. Es decir, el ver cómo podemos hacer el convertirnos en ser humano. Que eso lo insistía mucho Gerardo, o la sobrina de Gerardo en el libro que os comenté, que habíamos leído sobre su vida. Solo la comprensión evita la destrucción, que cada uno lo vea en su vida, lo aplique a su momento o a otros momentos, o lo tenga en cuenta. Debemos manejar las situaciones y no ser manejados por las mismas, por ellas, por estas. Debemos manejar las situaciones. Qué interesante esto. Yo le quitaría el debemos y si no, como sería interesante manejar las situaciones y no ser manejados por estas. Bueno, sobre todo las situaciones que nos pueden. Aunque decimos que es que esto me puede, pues no. Pues se hace un poder para poderlo manejar. Hay que tener mucho cuidado del gran pecado capital que es la cidia. Que es el postergar, el dejarlo, el no prestarle atención, el no darle importancia.
Sobre todo las cosas que te llaman la atención. Y ahí vuelvo otra vez a insistir en que tenemos una psique que nos llama la atención también, que no solamente tiene que ponernos cara de susto, ¿no? Dentro tenemos las respuestas. Lo que pasa es que no lo escuchamos porque somos muy ruidosos. Tenemos un ego muy ruidoso. Las situaciones que nos manejan están siendo llamadas a ser manejadas por nosotros. El ejemplo es el mejor maestro. Qué bonito. Y qué bien. Y todo lo que se mantiene tiende al equilibrio. Es decir, la ley de la armonía se termina dando, pero es un proceso. Eso es como y termina bien. Eso es lo que muchas veces no le damos tiempo a que las cosas tomen su proceso. ¿eh? Y es verdad que tampoco tenemos tanto tiempo, con lo cual tendremos que elegir aquello por lo que vayamos a apostar y aquello por lo que vayamos a prestar atención. Y cada uno lo sabe. Mire, el mismo eneagrama nos habla sobre, bueno, sobre diferentes funciones que nos dan los diferentes eneatipos. Yo no estoy hablando ya de subtipos, sino del propio tipo, ¿no? Es decir, el tener una serie de talentos y cualidades intrínsecas, o vamos a decir, o caminos que nos llaman la atención diferentes, o cuestiones y tal que se nos dan mejor que otras, para que dicho equilibrio no tenga que pasar por tormentas, por diluvios y granizadas. ¿eh? Es decir, nosotros podemos acortar los tiempos si conseguimos esto, hacer calma, ir con un ritmo natural, esta inteligencia básica de la que hablábamos, ojalá la empecemos a emplear, pero sobre todo pasándolo bien, insisto. Todo esto es muy agradable de hacer cuando se le quita a uno el capricho y las compulsiones, es decir, sobre todo algunas, no nos vamos a quitar todas. Las leyes de la armonía, dice, son las que permiten vivir en equilibrio, adaptándonos a las características y circunstancias específicas de las personas y del lugar donde nos corresponda estar, tomando las actitudes más adecuadas frente al medio y las situaciones que nos rodean, sin dejarnos afectar o alterar por los procesos que la vida presenta como una oportunidad para el desarrollo de la conciencia. Bueno, que se nos quede el sabor, que se nos quede la armonía, que se nos quede la musiquita de lo que nos quieren decir. La violación de las leyes de la armonía produce en las personas malestares a nivel psicológico que se manifiestan en toda clase de problemas de relaciones, desconfianza, temor, distanciamiento, aislamiento, individualismo, soledad, tristeza, depresión, peleas, timidez, incomunicación, desunión, fronteras, traumas complejos. Jolín. Es decir, sobre todo en las relaciones, ¿no? Es decir, porque somos seres sociales y la clave está en nuestras relaciones, en las relaciones que tenemos con nosotros mismos, por supuesto, pero también en las relaciones que tenemos con los demás. Y aquí es donde la ley de la armonía sería interesante llevarla, sobre todo en aquellas causas que nos llamen la atención. Dice, si en una balanza colocamos en un extremo algo que pueda moverse sobre ella, pueden suceder dos cosas. Si uno de los pesos es más pesado que el otro, la balanza se inclina, se equilibra, es decir, se desarmoniza. De manera que la armonía siempre tiende al equilibrio, al centro, por eso la confundimos con la ley del amor. Bueno, aquí esto es toda una reflexión que quisimos resumir en esa frase. Y es que no se trata confundimos la ley de la armonía con la ley del amor. La ley de la armonía nos va a hablar del respeto, la ley de la armonía nos va a hablar de ser agradables, de ser amables, de saludar, de dar salud, dar salud, y de comportarnos de una manera armónica y de una manera, ¿de acuerdo? Pero eso no es amor, eso es la ley de la armonía, que es la segunda ley.
más abajo de todas las leyes. Eso es lo que quisimos decir. Que lo que nosotros llamamos ser amorosos, es la ley de la armonía. El punto del amor sería el centro, el neutro, lo que no se mueve, lo que no tiene inclinaciones. Mientras que en la ley de la armonía siempre hay la posibilidad de una dualidad y puede subir o bajar y de vez en cuando puede entrar en desarmonía, mientras que el amor nunca. El ejercicio de la armonía es equilibrar nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra salud. Y es lo que hacemos simplemente observando qué falta por complementar. Nos acordamos que una de las, es decir, era complementar. ¿Dónde habíamos encontrado la no, era en la ley de la naturaleza, lo de la complementación, me parece. Sí, todo lo complementario se atrae. No sé si se refiere a esto. Disculpadme. A ver, ¿qué dijimos, Jorge y yo? ¿Qué colocón llevábamos ese día y tal, ¿no? Es lo que estoy tratando de descifrar, y vamos bien, vamos bien. Armonía es un proceso que complementa al otro. Si estoy en desarmonía, tengo que complementar con el otro para que haya equilibrio. Se complementa al otro. ¿Al otro a qué se referirá? Pues a otro estado de ánimo, a otro comportamiento, a otra manera de acercarte al asunto. Si estoy en desarmonía, tengo que complementar con el otro para que haya equilibrio. Es lo que debemos de hacer en la vida, complementar el equilibrio en las relaciones. Complementar. Ay, Mario, ayúdame. Bueno, ¿Qué es esto de complementar? Complementar. La ley de la armonía está basada en que existe una polarización siempre, entonces se complementan cuando los dos polos están, digamos, nos están fastidiando el uno al otro. Entonces, de alguna manera, estás en equilibrio si, digamos, el fiel de la balanza está totalmente equilibrado. Pero a veces tenemos tendencia, yo creo, a malinterpretar la ley de la armonía como que todo tiene que ser muy bonito y todo tiene que ser... a veces se está en armonía cuando pues establecen fronteras también, porque como no somos capaces a veces de relacionarnos, porque cada uno tiene su forma de ser y su forma egoica de ser, pues a veces lo más armónico es estar cada uno en su casa. Y Menos mal que no te hemos oído casi. Tal. que a veces lo más armónico es estar cada uno en su casa, es decir, que no siempre la armonía tiene que ver con lo... La armonía para mí, por lo menos lo que yo entiendo desde el punto de vista más sensible, tiene que ver con la belleza y con lo que es agradable, siempre, por eso todo lo que se agrada atrae y se acepta, ¿no? Pues tiene que ver sobre todo con eso, pero a veces la armonía consiste también en saber respetar al otro y saber mantener la distancia también, sobre todo cuando estamos con niveles de diferencia, de niveles de diferente conciencia, ¿no? Entonces, pues ahí hay que tener esa capacidad de que la sabiduría siempre reconoce a la ignorancia, pero la ignorancia no siempre reconoce a la sabiduría, con lo cual siempre tenemos, o tiene la gente más sabia la responsabilidad de saber armonizar las cosas, porque no siempre es fácil. No podemos caer bien a todo el mundo, no podemos estar estableciendo relaciones armónicas con todo el mundo, por lo menos en esta tercera dimensión. Va a ser muy Hay relaciones incompatibles. exactamente, eso es No, sí, completamente. en nuestra dimensión hay relaciones incompatibles. Esto es algo que lo escuchamos del maestro, o Y sea, que entonces decía. lo armónico sería, pues eso, mantener la distancia y un puro respeto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Elisa eso, parece que quiere decir eso algo. también es armónico, sí. Sí, yo quería comentar que es que esto depende de cada persona, ¿no? Porque claro, yo, por ejemplo, en mi caso siempre he tratado de mantener la armonía anteponiendo, o sea, a los demás sobre mí. Entonces, claro, esto depende de cada persona, de cada Eso enneagrama. no es armónico. Eso no es armónico, no, Claro. efectivamente. No es armónico contigo. Ahí te estás humillando de alguna manera. Mm. Entonces, No te produce armonía, energía no. vital y paz. ¿Cómo Mm. te sientes después de eso? Yo por lo menos te comprendo perfectamente porque a mí me ha pasado también Súper mucho mal, eso. pero claro, yo Entonces, creo que yo, por lo menos en mi cabeza, confundo, ¿no? El anteponer la armonía a mi bienestar. eso no es armónico. El ser armónico es saber establecer límites a veces. Mm. Y límites de la manera más asertiva posible, pero es muy difícil. Y todo esto que estamos hablando, esta tarde estaba algún amigo que le gustan mucho estas cosas también, y hablaba con él y decimos, por lo de siempre, la teoría la conocemos,
La teoría está ahí escrita en los libros y la hemos leído unas cuantas veces y la conocemos. Otra cosa luego es el desarrollo práctico de todo esto. Pues, como he dicho antes, en menos de una hora es Lo que como te cuando... produzca paz, Claro, y calma. Y, es decir, y si la psique, y vuelvo otra vez a llamar a la parte inteligente al que alma. tenemos dentro. Y que no nos ha dejado tan en paz que estamos aquí. Y que no, y que a veces no nos autoengañemos también, ¿no? Porque tenemos esa tendencia a autoengañarnos. Y no, sí, yo estoy en paz, todo está bien, todo está bien. Y por dentro te estás comiendo, en fin, las tripas. Entonces, sí, de una manera que sí, la ciencia ya sabes que nuestras tripas nos dicen mucho, es un cerebro. Sabéis que todo el tubo digestivo tiene 500 millones de neuronas. Es que tiene más neuronas que el corazón y tiene más neuronas que todo el sistema, digamos, que toda la columna vertebral. Fijaros si tiene capacidad de reconocimiento. Entonces, nuestras tripas, nuestro instinto, es muy, muy, muy a tener en cuenta. Y aparte del cuerpo, que es poderosísimo, yo Sí, estoy hablando también de la psique. sí, O sea, evidentemente. es decir, Claro. que se llama tener la conciencia tranquila. Correcto, Se correcto, llama sí. así y tal, ¿no? Que a eso le hemos escupido verde, poco menos. Y nos hemos dado cuenta y nos hemos tenido que volver otra vez y tal, ¿sabes? A desescupir, Sí. porque funciona así. Sara creo que quería decir algo. Sí, que me estaba recordando esto a cuando decimos desde el humanismo, ¿no? Digamos, defender la rectitud, ¿no? El pensar, actuar, ¿no? Y sentir desde la misma dirección, ¿no? Me estaba recordando un poco la ley de la armonía ahora como Sí. a esa actitud, ¿no? Que haya una coherencia en ti es armónico. O sea, aquí te entra la teoría del caos también, ¿no? Porque dice, es estática cuando proporciona la organización y permite que las cosas estén perfectamente distribuidas en el lugar que les corresponde. Yo me acuerdo que en esa época nos hacían mirar cómo estaba nuestra mesa del despacho. Es decir, como un reflejo de uno mismo y tal, ¿no? Es decir, cómo tienes organizado y tal, ¿no? Sí, pero que tu organización, si está organizado para ti y es perfecto y armónico. Pues, sí, ¿entiendes lo que te quiero decir, Sara? Y tal, que lo que le puede parecer no armónico a Pepe y tal, ¿sabes? Para ti y tal, ¿sabes? Que es lo importante, es armónico, independientemente de cómo el otro proyecte o los otros proyecten, cómo tenga que ser esa organización. Por supuesto, si esto produce desarmonía en tus relaciones y tal, entonces el caos está conduciéndonos yo no pude leerle el libro de la teoría del caos de Antonio Escotado. Madre mía, eso sí que era una derrame mental, ¿no? Quesco, ¿no? Pero venía a decir esto, ¿no? Que dentro del caos hay un orden y hay una armonía. Mm, Y lo del humanismo es el tema de la coherencia, o sea, que lo que digas, sí, lo estés. Yo me acuerdo que cuando yo tenía problemas con la oratoria y era tremendo y tal, el pánico, casi me entró más pánico, pero por otro lado me tranquilizó. Porque me dije, no, no te están escuchando, están viendo si se te pone el cuerpo igual a lo que te estás diciendo. Y eso bueno, casi me cuesta un psicólogo, otro psicólogo eso, ¿no? Claro, porque en un 4 y tal nunca sabe cómo es, ¿no? Ni cómo está, ¿no? Pero bueno, esto luego empezó a tomar, no sé, como peso en mi vida eso. Es impresionante, porque a mí me pasa lo mismo cuando estoy viendo al profesor y estoy viendo qué tal le sienta lo que está diciendo. mm, Y bueno, esto, a mí lo que me ha gustado, porque fíjate que vamos a tener que terminar, es esta frase que es cuando de repente las cosas empiezan a ocurrirte y tal ya espontáneamente y tal y son increíblemente sincrónicas del momento. ¿Mm? Aparece la persona adecuada, aparece, o sea, cuando estás en esta ley, en la ley de la armonía, empiezan a ocurrirte sincronicidades. Que tienen que ver con la organización armónica, de cómo las cosas suceden. Y empiezas a entrar en la ley del arma, es impresionante, es muy bonito. Y tampoco se necesita tanto, es la segunda ley. Y lo de la rectitud y los valores van a entrar ahora, después, justo con la ley de la correspondencia, con más ahínco, ¿no? Pero aquí sí que podríamos empezar a hablar de una actitud ya en la que solamente el ser humano entra en el concepto de la ética.
La ética en la naturaleza no es un concepto, no tiene sentido como concepto. Es el ser humano el que introduce la ética y sí que puede haber, por supuesto, comportamientos bondadosos, comportamientos amables que tengan que ver con valores, ¿no? Pero los valores aquí más bien es la naturalidad de los ritmos, de cómo funciona todo, de entrarlo, ¿cómo se llama? Me decía también mi terapeuta, con que vayas al ritmo del planeta, tiene que ver con no ralentizarse ni no dispararse, porque entonces estás violando el ritmo del proceso armónico de cómo las cosas ocurren. Eso puede tener que ver como la dinámica, ¿no? de esta ley en la cual podemos ver la belleza de ley. Ya, otro día, te puedo preguntar, el otro día hablábamos de que cuando el estrés, ¿no? Cuando nos sobreesforzábamos rompíamos la ley de la naturaleza, pero aquí lo estoy viendo también relacionado, ¿no? Que ¿Verdad? cuando nos esforzamos también estamos rompiendo la armonía. Y hemos roto el ritmo. La cidia, ¿no? También sería lo contrario, pero por... La procrastinación, el no prestar atención, todo eso es desincrónico. O sea, te quita la sincronía de lo que está ocurriendo, que es la naturalidad de lo que pueda ocurrir. Es muy bonito pensarlo como una posibilidad, ¿no? de ir armónica con la vida. Para eso se requiere un proceso de aceptación fuerte y el conocimiento de la ley de la correspondencia. Pero a mí me ha gustado mucho esto porque esto sí que de repente, lo de entrar en armonía con la vida y con la sincronicidad de la vida. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Bueno, sí, efectivamente la experiencia de desarmonía es la que nos ayuda a aprender sobre esta ley, por supuesto, y tal, ¿no? Ahora estamos ante las leyes violables y además son violables para que aprendamos. Y la cuestión es que no se vuelva a repetir, porque si uno no vuelve otra vez a violarlo, no vuelve a tener ese resultado. Y sobre todo en las relaciones, ¿no? El hablar muy alto, el acercarse demasiado fuerte sin pedir permiso para entrar en territorio, el quererse imponer, o todo lo contrario, también reservarse y hacerse, a tener una actitud misteriosa y desapegada de una manera, vamos a decir, egoica. Es el personaje nuestro, el subtipo, el gran violador de la ley de la armonía. Porque violando la ley de la armonía se está violando la ley de la naturaleza, la contiene. Y luego las frases bellas de Jorge, la armonía es refrescante como el agua. Es algo que siempre lleva a aprender. La armonía es la que te puede decir hasta dónde llegar sin desequilibrarnos, hasta dónde esa experiencia permite llevarnos. Y bueno, pues habrá choques que producen temperaturas, es decir, que aquí, bueno, pues no mucho más que decir y tal, pero no nos vayamos a liar, ¿no? Es decir, la sincronicidad y tal, los semáforos que armonizan el tránsito, es decir, que unos entran, otros salen, es decir, cuando de repente podemos ver el mundo como una perfecta sincronía. Estaríamos en la perfecta ley de la armonía y respetando la ley de la armonía. Cuando no respetamos la sincronicidad de lo que es natural que suceda, y eso el ser humano es un gran interferidor de ella, está violando la ley de la armonía. Dice, la ley de la armonía se manifiesta en todo lo que se mantiene, convive y no se destruye. Y podemos reconocerla en la interacción de los reinos de la naturaleza para el mantenimiento de la vida, en el día y en la noche, en las estaciones, en la interacción de las especies, en los diseños de defensa y no agresión, en el gregarismo, en el principio de la no reacción, en la socialización, en la tolerancia y en general en todos los sucesos donde intermedia una fuerza o energía en búsqueda del equilibrio y del mantenimiento. La no destructividad. ¿Cómo podemos empezar a armonizar hoy nuestras vidas? Con tolerancia, ¿no? Entonces, ahora vienen todas las, ¿no? lo que son las leyes de la vida,
las 7 herramientas del amor, ¿no? Que los vamos a ver el último día, en el último momento. Tolerancia, aceptación, comunicación, tranquilidad, que cada uno tendrá su manera de armonizarse. Pero no todos nos armonizamos de la misma manera. Adelante, José Antonio. Quizás un ejemplo muy bonito de esto es la palabra homeostasis, ¿no? Que implica, por ejemplo, que el organismo, en términos fisiológicos, todo el tiempo está buscando una autorregulación para mantener todos sus niveles en orden. De repente, si el hierro sube, el cuerpo trata de volverlo a equilibrar, y cuando nos hacemos algún análisis de sangre, todo entra, cuando estamos sanos, dentro de los valores normales, digamos, pero eso también tiene que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos, que también puede provocar desórdenes, pero eso también tiene que ver con lo que respiramos y vivimos en entornos que están violando leyes tóxicos, con lo que comemos, pero también tiene que ver con las relaciones interpersonales que tenemos. Si son malas, también nos afecta a nuestra propia homeostasis. Entonces, todo está vinculado con todo realmente, y todo está tratando siempre de buscar como ese equilibrio entre todas las partes, ¿no? Que es verdaderamente lo que es la armonía, que cada parte funcione desde el lugar y de la manera en la que tiene que funcionar, ¿no? Y nosotros somos una parte de una totalidad que estamos inmersos en ella, la afectamos y somos afectados por ella de mil maneras. Por eso hay que cobrar conciencia de esto y de saber cómo proceder con nosotros mismos, con los demás, con el entorno, para pues mantener los niveles de armonía dentro de lo posible, ¿no? Los ritmos saludables, José Antonio. Es decir, nosotros lo tratábamos mucho con la psicoterapia con caballos, ¿no? El toc, 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 toc. El aprender y tal, efectivamente, a sincronizarte con la naturaleza es una maravilla. Eso son momentos de un gran goce, porque efectivamente está ocurriendo continuamente ese proceso de autorregulación y homeostasis. Y nosotros somos unos interferidores. Ahí es donde está también en la franja que tú decías de que cada uno ocupa su lugar, la siguiente ley, que es la ley de la correspondencia, para poder mantener dicha armonía, porque efectivamente el ser humano viola esta ley. Los animales no. Así es. Es que o sea, es decir, no tienen la capacidad de poder hacerlo, pero no lo hacen. Entonces es interesante ver cómo no lo hacen. En eso me basaba yo en toda la parte de la etología, porque eso no quiere decir que tengamos que aprender porque seamos ni superiores ni inferiores. Es que simplemente es muy interesante la ley de la armonía, porque en la naturaleza se da. Qué bonito. Y nos vamos a quedar aquí con las sincronicidades, es decir, cuando de repente empiezan a ocurrirte sincronicidades, pero verdaderas, bonitas, bellas, agradables, divertidas, en las que de repente uno está gozando, está en la ley de la armonía. Y esto nos ha pasado en algún momento en que hemos sido felices y que todo estaba bien. Es como cuando de repente, pumba, vuelves a resetear para lo siguiente y todo te cuadra el último puzzle y tal, esto en la parte psicológica, que produce mucha desarmonía, de tener el puzzle medio descolocado de las cosas que necesitamos que encajen. Y bueno, pues yo creo que hemos dicho muchas cosas por hoy, queridos amigos. Me vuelvo a veros a todos. Veo caras de preocupación. Bueno, esto siempre hay una buena noticia detrás, queridos amigos, ¿me estáis viendo? Sí, ahora se me desenfoca. Siempre hay una buena noticia detrás, y podemos ir hacia ello. Podemos ir hacia ello. ¿Qué ejemplos? Cada uno tendrá el suyo. Estoy absolutamente segura. Una ley está perpetuamente presente en nuestras vidas en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos y en cada relación que tenemos. Mira, por ahí hay una relación armónica y tal de Dylan y Sara en estos momentos. Hola, ¿te gustan las clases de leyes, Dylan? ¿Eh? Y parece también que otro personaje que nada con Paloma ha venido a saludar. Así que también tenemos a otra criatura presente. También tú tienes un gato por ahí, ¿no, José?
Sí, Ah, ahí está sí. también haciéndonos su escultura particular. Y muy bien, queridos amigos, pues nos vemos el miércoles de la semana que viene. Este fin de semana tenemos el módulo 0, vamos a estar hablando de enneagrama todo el fin de semana, así que habrá algo de enneagrama contagiado, aunque solo sea por la costumbre, pero el enneagrama nos viene a ayudar muchísimo, muchísimo, porque la gran clave del violador de leyes que hay dentro de nosotros, queridos amigos, es el subtipo. Y con irlo ego reduciendo con respecto a maneras de manifestarse inarmónicas y que nos produzcan resultados desagradables, poquito a poco, eligiendo bien el momento. Es muy bonito, porque te hace la vida mucho más interesante. Si no, la vida es automática. La vida automática, yo no sé, pero puede llegar a aburrir muchísimo. Y por lo demás, pues Paula, que no te había saludado antes, ¡mua! Tino y todas las demás, pues Marta, me ha hecho mucha ilusión que vengas por aquí, así como Rocío, y a los que no veo también, pues un beso, Iciar, gracias por tu participación, Guille, como siempre, un amor. Y Geno, gracias siempre por tu soporte. Eres como, proteges muchísimo más de lo que tú te crees. Es verdad. Y Mario, Muy bien. vámonos, Paloma, querida. Ana, con su bebé, que no te había dicho nada. Elisa, José Antonio. Un beso enorme, que pasemos todos una buena semana. Mario, querido. Muy bien, claro que sí. ¿No vas a venir Venga, el miércoles que viene? estoy fuera, estoy en el extranjero, Si es entonces que eso es una básicamente. cosa, bueno, pues me enfrentaré sola a todos vosotros. Si Así venís es. y espero que me ayudéis, que no me estará soportando mi pánico social. Y muy bien, pues un beso enorme a todos y nos vemos mañana, que os pasaré cositas. Adiós. Un Adiós. beso, hasta luego. Adiós.